Bueno, ahora sí, vamos a comenzar con la actividad. Buenas tardes a todos nuevamente. Me presento, mi nombre es Lucía Méndez, representante de Expo Medical. En el marco de esta pandemia, Expo Medical inició un ciclo de webinars con el propósito de llevar información de calidad a los profesionales de la salud y de esta manera colaborar con la capacitación y actualización continua. Les quiero dar la bienvenida a este nuevo encuentro que estamos realizando junto a SADAM, Asociación Argentina de Auditoría y Gestión Sanitaria, sobre medicamentos biológicos, un escenario en mejora continua. Hecha esta muy breve introducción, voy a presentar a la magíster Patricia Daste, miembro de SADAM y directora de la consultora ProSanitas. Muy bien, Patricia, te doy la palabra, ahora sí, y que Gracias, disfruten de Lucía. esta actividad. Muchas gracias. Agradecemos desde SADAM a Expo Medical por este nuevo año, este nuevo seminario que hacemos con ustedes, que ya es el sexto. Estamos muy contentos de participar en estas actividades, de compartir con gente de distintas asociaciones y sociedades científicas, acreditadoras de calidad, de instituciones de todo el sector salud, que tenemos siempre en Expo Medical la posibilidad de reunirnos y de contactarnos y de compartir experiencias y de tener este tiempo especial para nosotros, todos los que formamos parte del sistema de salud. En este día, SADAM, la Asociación Argentina de Auditoría y Gestión Sanitaria, está presentando su seminario relacionado con medicamentos biológicos, un escenario en mejora continua. Mientras van ingresando, y veo por aquí abajo que van ingresando nuevos participantes, agradecemos a todos los socios de SADAM y a todos los interesados de distintas instituciones que hemos podido ver en la planilla de inscripción, que son realmente variados y de todo el país, así que nos sentimos muy orgullosos de su participación y de que realmente este tema haya concitado tanto interés para todos ustedes. Vamos a iniciar este seminario presentando a los disertantes que van a participar en este día. En primer lugar, va a estar dirigiéndose a todos ustedes el doctor Alberto Orden, que es el jefe del Servicio de Reumatología del Hospital Aeronáutico Central, jefe del Departamento Médico del Sanatorio San Camilo de Buenos Aires, profesor adjunto de Medicina Interna de la Facultad de Medicina en la Universidad de Buenos Aires, director de la carrera de médico especialista en Medicina Interna de la sede del Hospital Aeronáutico Central, Facultad de Medicina de la UBA. Así que está a su disposición el audio, doctor Orden, para comenzar las disertaciones. Bueno. ¿Están viendo la presentación? Correcto. Bien. Primero de todo, buenas tardes a todos. Es un gusto estar con ustedes. Lo primero que tengo que hacer indudablemente, es agradecer a SADAM, y tengo que personalizar en dos personas, que son Patricia Daste y en mi amigo Rubén Bernuccio, por esta invitación. La idea es un poquitito encuadrar médicamente y dar una especie de introducción al tema este. Cuando vi el título, Medicamentos biológicos, un escenario en mejora continua, lo primero que se me ocurrió es contar un pequeño cuento, porque me sonó evolutivo la mejoría continua. Entonces voy a tratar de enmarcar todo lo que son medicamentos biológicos. Y le voy a empezar a contar este cuento que empieza en el Neolítico, 6.000 años antes de Cristo. Hace 6.000 años los hombres aprendimos a fermentar, a agregar levaduras. Y al trigo hicimos pan, y a la leche hicimos queso, y a la cebada fabricamos cerveza, y fermentamos la uva y hicimos vino. De alguna manera no teníamos la definición de biotecnología, pero en realidad es una aplicación tecnológica en donde usamos organismos vivos para hacer o modificar y producir productos específicos.
Si vamos ajustando un poquitito más al tema específico de hoy, biológicos, las terapias biológicas las define la Organización Mundial de la Salud como medicamentos que se generan a gran escala a partir de cultivos celulares de bacterias, levaduras o células humanas o vegetales. En realidad, medicación biológica es un combo que agrupa toda una serie de medicamentos, no solamente uno de los cuales voy a utilizar como ejemplo, es decir, insulina, hormonas de crecimiento, eritropoyetina, diferentes citoquinas, son agentes biológicos, medicamentos hechos por biotecnología. De cualquier manera, la idea de hoy es hacer una presentación específica de un agente biológico que es un presente y es un continuo, que son los anticuerpos monoclonales. Entonces, permítanme presentarles a los anticuerpos monoclonales. Un anticuerpo monoclonal es un anticuerpo homogéneo. Fue una producción de un químico argentino que fue César Milstein, premio Nobel de Medicina en el 84, por el descubrimiento de este proceso. ¿Y cómo era el proceso en su momento? Era inmunizar, ahí ven un pobre ratón siendo inmunizado con un antígeno, algo que produjera una respuesta inmune, unir esa célula productora de anticuerpos, fusionarla con un tumor inmortal, un mieloma, y producir así lo que se llamaba un hibridoma, es decir, una célula comprometida a la generación de un anticuerpo dirigido contra un antígeno específico, antígeno que habíamos decidido nosotros. Esto fue un descubrimiento fundamental, que permitió una herramienta, un medicamento biológico, que nació y voló. Voló, como vean en esta diapositiva. Fíjense, desde los albores del descubrimiento, los 70, el primero que apareció fue un anticuerpo que se usaba para evitar el rechazo del trasplante. Empezamos a escuchar en los 90 drogas que hoy nos suenan, como el Herceptin, el Infliximab, el Rituximab. Ya por el 2002 aparece el primer anticuerpo monoclonal humano, y así vemos cómo se va expandiendo hacia las enfermedades autoinmunes y autoinflamatorias, hacia las enfermedades oncológicas y a la inmensa mayoría de las enfermedades de la medicina interna. Uno es año, otro es mercado de valor en billones de dólares. Yo me voy a referir específicamente a uno de los dos grandes grupos, es decir, los monoclonales se utilizan mucho en reumatología, entendiendo a reumatología un conjunto de enfermedades autoinmunes y autoinflamatorias. Esta es una distinción escolástica, en donde uno pone a aquellas que incluyen o involucran sobre todo o predominantemente el sistema inmune innato y otro predominantemente el sistema inmune adquirido. En uno tenemos la gota y el Crohn, por ejemplo, en otro la artritis reumatoidea y el lupus. Y no meterme con el tema de monoclonales en oncología, simplemente para enmarcarlo, para ejemplificar el uso de un monoclonal y ver cómo ha ido evolucionando utilizando un modelo. El modelo que elegí, por ser una de las patologías autoinmunes más frecuentes, es el modelo de la artritis reumatoidea. La artritis reumatoidea es una enfermedad inflamatoria crónica, desconocida, su patogénesis parcialmente conocida, fluctuante, con una epidemiología que nos dice que el 1% de la población prácticamente tiene artritis reumatoidea, es una enfermedad predominantemente femenina, de la mediana edad. Sin una etiología conocida, la mayoría de las enfermedades autoinmunes y autoinflamatorias no tienen al estilo de la enfermedad infecciosa una etiología. Es un conjunto que reúne una predisposición genética, a veces mensurable
o detectable a través de determinada genómica, un contexto que nosotros llamamos factores ambientales, a veces endógenos. Hoy le damos mucha importancia a la biota microbiana, la biota intestinal, la biota de la flora, la vía aérea superior e inferior, sobre el cual actúan factores del exterior. Al cambio fenotípico que produce algo del exterior lo llamamos epigenética. Ese es el modelo patogénico de las enfermedades autoinmunes. El primer ítem importante que va a marcar el tratamiento es algo que ya lleva 30 años, que describió este señor Pincus. Pincus mostró estos que son curvas de sobrevida, curvas de Kaplan-Meier. En el momento cero sobrevive el 100%, y van viendo cómo se va desgranando la vida de los pacientes. Y él dijo, fijémonos en artritis reumatoidea y miremos una enfermedad de Hodgkin, con sus diferentes estadios, o una enfermedad coronaria, con sus diferentes estadios, y saquemos esta conclusión. La enfermedad artritis reumatoidea no es una enfermedad de las articulaciones solamente. Es una enfermedad que compromete y aumenta la mortalidad de los pacientes. Es decir, es una enfermedad que mata prematuramente. Eso llevó a ser más agresivos en el tratamiento de las enfermedades autoinmunes. De hecho, sepan que todas las enfermedades autoinmunes tienen en general una especie de curva bimodal de la mortalidad. Al comienzo se muere mucho por la actividad inflamatoria y en un tiempo posterior por el exceso de mortalidad cardiovascular, infarto y ACV. Por lo tanto, hoy en día somos mucho más agresivos y tempranamente agresivos en el tratamiento de estas enfermedades. Y ahí estuvo metido el monoclonal. Esta enfermedad juega su primer partido en las articulaciones. Sin embargo, las células se comunican a través de mediadores que llamamos citoquinas. Las citoquinas han ido siendo nombradas por aquellos que lo describían. Si lo describió un infectólogo, habló de interferón; si lo describió un oncólogo, habló de factor de necrosis tumoral; si lo describió un inmunólogo, habla de interleuquinas, sonidos que en todos nos evocan cosas que están pasando actualmente. Bueno, la artritis inicia en la articulación, pero difunde su acción a todo el organismo. IL-1 y IL-6 alfa-TNF actúan sobre el cerebro produciendo depresión y por lo menos disfunción cognitiva, sobre el hueso produciendo osteoporosis, sobre el hígado produciendo la reacción de fase aguda, sobre el músculo y el tejido graso aumentando el síndrome metabólico, y todo en su conjunto aumenta la carga aterogénica. Por eso la morbimortalidad de esta enfermedad. Cada interleuquina es una llave y cada célula tiene un receptor para esa interleuquina. El anticuerpo monoclonal es capaz de ser dirigido hacia la interleuquina o hacia el receptor. Esa es esa especie de bala mágica que usamos para tratar estas enfermedades. Elegimos una citoquina involucrada en el proceso inflamatorio, interleuquina 1, interleuquina 6, factor de necrosis tumoral, o directamente una célula involucrada, como el linfocito B, y utilizamos anticuerpos monoclonales para frenar su actividad. O la inversa, nos dirigimos al receptor, lo bloqueamos y así impedimos que actúe. El cuentito evolutivo que les conté yo del ratón de Milstein fue evolucionando. Los primeros anticuerpos monoclonales fueron decididamente murinos, es decir, hechos de ratón. Después fuimos fabricando anticuerpos que tenían parte humana y parte murina, y los llamamos quiméricos,
Después se hicieron humanizados y hoy por ingeniería genética ya el cuentito del ratón no existe, sino que hay una biblioteca genómica en la cual uno saca un gen, lo pone en un cultivo celular y produce estos anticuerpos comprometidos hacia un antígeno determinado. La nomenclatura a veces suena dificultosa. Sepan que todo lo que termina en MAP quiere decir que es un anticuerpo monoclonal antibody. La variable TU habla de tumor, la fuente XI habla de quimérico. Por ejemplo, el rituximab es un anticuerpo monoclonal quimérico que originariamente fue hecho para linfomas, para linfocitos B. Van a ver que cada uno de los anticuerpos monoclonales tiene una nomenclatura específica independientemente del nombre de fantasía que va a tener el medicamento que le corresponda. Y es así como hoy en día la farmacopea argentina, por lo menos, cuenta con todos estos agentes biológicos. ¿Por qué llamo agentes biológicos? Porque van a ver que algunos no son específicamente anticuerpos monoclonales. El etanercept, que es uno de los más comunes, es una proteína de fusión. En la otra columnita podemos ver hacia quién está dirigido. Muchos de ellos hacia el factor de necrosis tumoral alfa, el alfa-TNF. Otros hacia la célula productora de anticuerpos, el linfocito, es decir, son anti-CD20. Y otros inhiben otra interleucina, la IL-6, hoy muy de moda por el tema de la tormenta de citoquinas en el coronavirus. El segundo ítem importante para entender monoclonales es el concepto de treat to target. Esta especie de mezcla de Arturito con Stay on Target de la Guerra de las Galaxias tiene aproximadamente 10 años. Deriva también de el contar con estas enormes herramientas y se basa en algunas premisas. La primera premisa es que la terapéutica es una decisión conjunta entre el paciente y el médico y el reumatólogo. Por supuesto que existe asimetría, pero en esa asimetría hay una decisión conjunta. El segundo punto es que se deben definir metas. Por supuesto, la meta ideal para nosotros es la ausencia de inflamación. Esa meta ideal raramente ocurre. Lo cierto es que entonces usamos metas intermedias o posibles, es decir, la remisión clínica o la menor actividad posible. Para lograr esto necesitamos un control estrecho. Y para lograr un control estrecho necesitamos medir. Hoy en día, el manejo de estas medicaciones, como de cualquiera, requiere ya no el uso del dedo ni preguntarle qué tal, cómo anda señora. Necesita de lo que llamamos clinimetría. Es decir, ser capaces de, en la medida de lo posible, objetivar que lo que estemos dando sirva. Sirva en diferentes dominios. Una cosa es la actividad de la enfermedad, otra cosa es el daño, otro dominio es la percepción o la incapacidad que la enfermedad produce en el paciente, y por último están los dominios duros, es decir, la mortalidad es un dominio duro, la falla renal terminal es un dominio duro. Para cada dominio de enfermedad generamos medidores, generamos índices. Uno de los conceptos más importantes para el uso de monoclonales, como para el uso de cualquier otro fármaco en estas patologías, es diferenciar claramente actividad de daño. En el incendio yo necesito agua, en la destrucción sostener. Acá necesito corticoides, en el incendio, en el otro necesito sostener el hueso. En uno necesito monoclonal, en otro no. Entonces yo requiero conocer
cuánta actividad y cuánto daño, cuánta percepción y cuánta incapacidad. Y así se generaron índices. Arriba a la derecha, ustedes están viendo un índice de score de actividad de enfermedad que llamamos DAS28, que combina cosas objetivas, una inflamación observada por el médico en un recuento articular, la eritrosedimentación o la PCR, que son cosas cuantitativas, con una valoración del dolor. El dolor, por definición, es objetivo, pero uno puede darle al paciente una escala visoanalógica y si bien no puede hacer una comparación interpersonal, puede hacer una comparación intrapersonal. Es decir, alguien que tenía un dolor 6 y después tiene un dolor 8, valorado por sí mismo, está peor. A la izquierda ven el HAQ, el HAQ, en donde lo que valoramos es su capacidad funcional. La posibilidad de moverse, de vestirse, de comer, de manejarse solito. Yo les conté, de acuerdo a lo que hace 30 años nos mostró Pincus, que esta enfermedad define su pronóstico en los primeros años. Los primeros 2 años son fundamentales para el futuro articular y para el futuro vital del paciente. Entonces, hoy en día, esperamos muy poquitito, y estoy hablando de 3 a 6 meses, antes de rotar medicamentos. El gol estándar del tratamiento, por ejemplo, de esto que estoy hablando ahora, que es la artritis reumatoidea, es el metrotexato. Pero fíjense que apenas hay ausencia de eficacia y o toxicidad, pasamos a los biológicos. Y los biológicos son los monoclonales. Van a ver acá que en los últimos tiempos, agregamos algunas pequeñas moléculas, de las cuales voy a hablar un momentito. Lo cierto es que desde los 90 transitamos la era biológica. La era biológica nos dio el infliximab primero y el etanercept, uno monoclonal, otra proteína de fusión, pero que entra dentro del agrupamiento general de lo que llamamos biológicos, y así se han ido desarrollando todo ese listadito de los biológicos con los cuales contamos hoy en día. En los últimos tiempos empiezan a ingresar agentes de pequeñas moléculas que son diferentes porque estructuralmente se parecen más al medicamento convencional. Ustedes piensen lo siguiente, una medicación biológica, en este caso un monoclonal, fue hecho por ingeniería genética, tiene una estructura molecular grande y compleja. Es más, el monoclonal muchas veces es diferente a sí mismo. Entiéndase bien esto. Voy a usar un eufemismo. Un monoclonal cosecha 2017 puede llegar a ser ligeramente diferente a uno 2020. ¿Por qué? Porque en el proceso hubo pequeños cambios moleculares. Es decir, que lo copia no es un genérico, se lo denomina biosimilar. Y ese es otro concepto que tengo que enmarcar. Es decir, así como las pequeñas moléculas, los medicamentos habituales tienen copias que llamamos genéricos, los biológicos tienen biosimilares, que son productos terapéuticos similares en calidad, en seguridad. Uno al biológico similar le pide bioequivalencia, es decir, que sea equivalencia, porque la eficacia ya la probó el agente que llamamos innovador u original. Innovador u original. Después de mi exposición va a seguir la que tiene que ver con la economía. Entonces, es algo... Estamos ya, Alberto. Al 20, en los últimos 5 minutos. Entonces, les muestro nada más rápidamente. Esto es la economía. Estos son ya los
agentes que son copias, son genéricos de pequeñas. Hay pocos estudios de los costos de los agentes biológicos. Probablemente la carga de los agentes biológicos, este año ha salido un trabajo en Annals of Rheumatic Disease, y en la Argentina el IEX es el que tiene, digamos, la mejor revisión de costos en artritis reumatoidea, pero sepan ustedes que el gasto de medicamentos es el principal costo directo. Y los costos indirectos tienen que ver con la incapacidad. El ingreso de los biosimilares ha producido en los países avanzados una disminución franca del costo. El mes de junio, fue el Congreso Europeo de Reumatología y les traje una nube de palabras que van a jugarse acá, que tienen que ver con los conceptos de sustitución automática, el concepto del switch no médico, que es un tema a considerar, la necesidad de la farmacovigilancia superior indudablemente a otros fármacos, y la necesidad de la intervención del Estado. Indudablemente, los medicamentos biológicos han sido una revolución para la medicina. Ingresó en todas las áreas de la medicina interna y en todas ha producido una mejoría significativa. Ahora, en el mismo modo en que puedo decir que ha producido una mejoría significativa en todas las dimensiones de la enfermedad, ha producido un enorme impacto en la salud pública. Enorme impacto que seguramente vamos a seguir hablando en el resto de estas presentaciones. Así que, muchas gracias. Gracias, muchas gracias, Alberto. Estupenda la disertación, te agradecemos mucho. Vamos ahora entonces a la presentación del doctor José Bustos. El doctor José Bustos es su charla, voy a presentar el título de su charla, Medicamentos Biológicos y su financiamiento. Es abogado, gerente de la Gerencia de Gestión Estratégica de la Superintendencia de Servicios de Salud, ex gerente general y ex gerente de Asuntos Jurídicos de la Superintendencia de Servicios de Salud, máster en Dirección y Gestión de Servicios de Seguridad Social de la Universidad de Alcalá de Henares, coordinador de la Diplomatura de Obras Sociales y Empresas de Medicina Prepaga de la Universidad y Salud. Bueno, un gusto presentarte, José, bienvenido. Bueno, muchas gracias a Saddam y a vos en particular, Patricia, por la invitación. Bueno, muy ilustrativa recién la charla de Alberto respecto de biosimilares. Como dijo Patricia recién, yo soy abogado, con lo cual no voy a hablar de ese modo de... no sé si están viendo la pantalla ahora. Sí, correcto. Sí. Ahora trato de... Un segundo que trato de agrandarla de abajo. No me aparece abajo la barra para agrandar la pantalla. Un segundo. Para ponerlo en modo presentación. Qué raro. Acá arriba tenés también, José, en la barra naranja, arriba, tenés, yo no te puedo señalar izquierda, a tu izquierda, bien a la izquierda, arriba, donde está, ahí tenés, ahí lo tenés, ahí arriba, un poco más arriba, a izquierda, ese. Ah, perdón, bueno, entonces les comentaba, soy abogado y estoy a cargo en este momento de la Gerencia de Gestión Estratégica de la Superintendencia de Servicios de Salud, que entre otras atribuciones tiene la de la Agencia de Evaluación de Tecnología y la de Inclusión y Exclusión de medicamentos y de prácticas y de prestaciones, tanto en el programa médico obligatorio como en el Sistema Único de Reintegros de la Seguridad Social. Yo quiero centrar la charla en el tema de financiamiento de medicamentos biológicos, hacer una breve mención de medicamentos biosimilares y empezar con una introducción respecto de cómo está el financiamiento actual
en la Seguridad Social Nacional, es decir, en el Sistema Nacional del Seguro de Salud, para entender el impacto que tienen los medicamentos biológicos en el sistema. Acá está brevemente detallado cómo está estructurado el sistema de salud en Argentina, es decir, con el sistema público, el sistema de obras sociales nacionales y provinciales, el PAMI, que de algún modo la superintendencia tiene algún grado de contralor, para ser honesto, más formal que eficaz, tiene un grado de autonomía tal que tenemos un control difuso, por decirlo de algún modo, respecto al PAMI, y por otro lado las empresas de medicina prepaga, cada uno de estos subsistemas con fuentes distintas de financiamiento. En lo que respecta a la función que yo desempeño en este momento, la fuente de financiamiento que voy a analizar es estrictamente la vinculada con el Sistema Nacional del Seguro de Salud, es decir, de las obras sociales nacionales, prácticamente o básicamente sindicales, algunas de personal de dirección y algunas obras sociales de empresas, pero que esto también tiene un impacto sobre la medicina prepaga o privada, y voy a hacer alguna referencia a ese respecto también. Hago una breve introducción de cómo está distribuida hoy la población en Argentina y la fuente de financiamiento que tienen. De los 46 millones de argentinos, hoy en las obras sociales nacionales están amparados el 57% de este total, en las obras sociales provinciales un 25% y el 18% del PAMI. Esto, con relación a la seguridad social nacional, ¿no? A su vez, toda la seguridad social con respecto a la población total aporta o impacta en un 50%, es decir, alrededor de 23 millones de argentinos están amparados por la seguridad social. A su vez, el sector privado tiene alrededor de 8 millones de afiliados. Esta es una cifra que no es del todo precisa porque los padrones que tenemos no tienen una actualización total. Sumado a ello a que muchas empresas de medicina prepaga tienen afiliados voluntarios directos por el sistema de afiliación y a su vez tienen también afiliados en carácter de prestadores, es decir, no de financiadores, sino de prestadores de obras sociales. Entonces, ese número no es tan preciso como debiera serlo. Bueno, y acá abajo dice que existen otros subsectores de la seguridad social como los empleados de Fuerzas Armadas, universidades, etcétera, ¿no? Población con cobertura estrictamente de salud pública son alrededor de 16 millones de personas. Entonces, acá tenemos el sistema de salud descrito, como decía recién, la ley 23660, que es la que regula, la que crea en realidad los agentes del seguro de salud, las obras sociales nacionales. Recordemos que la seguridad social nacional en Argentina es relativamente nueva. La primera ley de obras sociales es la 18.610 de 1970, es decir, tiene recién 50 años. Tiene particularidades bastante distintas incluso a lo que sería un sistema de salud en el resto del mundo. Cualquiera de nosotros sabe que en general en cualquier país del mundo tenemos una salud pública y después un sistema voluntario de empresas privadas, y acá aparece las obras sociales, que son una cuestión original respecto de lo que ocurre en otros países. En otra charla podríamos debatir si esto es bueno o no, o la eficacia que tiene este funcionamiento, pero no me quiero ir del objeto, que es el tema de medicamentos y financiamiento, y quiero llegar a ese punto. La ley de empresa de medicina prepaga es más nueva aún, tiene solo 9 años. Hasta ese momento, recordemos que las relaciones contractuales entre beneficiarios y empresas se regían por el Código Civil, es decir, por las reglas generales de cualquier tipo de contrato, y recién en el 2011 aparece
la primera ley que regula el funcionamiento y la actividad de las empresas de medicina privada, empujado un poco por la jurisprudencia de años anteriores que empezó a imponer restricciones a los contratos de adhesión que ofrecían las empresas a los beneficiarios. Bueno, y por un lado, entonces las obras sociales tienen un sistema bismarckiano, es decir, contributivo, de aportes y contribuciones, mientras que las empresas de medicina prepaga se financian por cuotas de bolsillo. Y acá viene ya el primer problema grave que está sufriendo nuestro país y que impacta en el tema de los medicamentos biológicos, que es estar basado estrictamente en un sistema contributivo. La Argentina tiene por lo menos el 60%, 65% de su población de modo regular, es decir, tiene un 35%, entre un 35 y 50% de economía informal, que hace que toda esa población no aporte a la seguridad social y esté fuera del sistema. O aún beneficiarios que tienen que están dentro de la seguridad social dejan de aportar o fueron despedidos en los últimos años por la gran crisis económica que vive Argentina de hace varios años. No quiero hacer referencia, y más creo que no es así, no es una cuestión de un gobierno en particular, sino una cuestión que venimos arrastrando de muchos años, sumado a los efectos de la pandemia, con lo cual el desfinanciamiento de la seguridad social es cada vez mayor. Acá hay algunos títulos que solo pongo como condicionamiento del financiamiento, la incorporación de monotributistas, que hace que no sea proporcional el aporte que el monotributista deriva tanto a la obra social como al Fondo Solidario de Redistribución para recibir cobertura, la morosidad en los aportes, como decía recién, falta de una canasta explícita de servicios, y acá sí me quiero detener un poco, y esta sí es mi responsabilidad como gerente de la Gerencia de Gestión Estratégica. Hoy nosotros tenemos un programa médico obligatorio que tiene 16 años sin una actualización integral. Es decir, la última actualización integral que tuvo el programa médico obligatorio es en el 2004. Hubo algunas incorporaciones desde ese momento hasta hoy, pero y no de modo integral. Pienso que esta es una de los defectos más notorios que tiene el subsistema de la seguridad social con respecto no solo a la canasta de prestaciones, sino todo lo que de ello se deriva, como la judicialización que está puesto como título ahí abajo. Pues me parece que no tener ni siquiera un sistema de actualización previsible hace que toda la población argentina o toda la sociedad pierda confianza en esa canasta. Como dije antes, yo soy abogado y cuando me tocó litigar en algunos de los casos antes de ocupar esta función pública, uno realmente no puede invocar que una cobertura está o no en el programa médico obligatorio como único argumento de defensa por lo que acabo de decir. Me parece que ya no es confiable tener un programa médico obligatorio que no se actualiza. Esa es una de las deudas que sin duda tiene el Estado Nacional hacia el sistema. Debería haber, a mi criterio, en primer término, una ley que disponga reglas generales, obviamente no una actualización de un programa médico obligatorio, pero sí reglas generales respecto de la cobertura. Y luego, por vía reglamentaria, exista una actualización periódica, a mi criterio cada 2 años podría ser un tiempo razonable, de entrada y salida tanto de medicamentos como de que financien por vía de Fondo Solidario de Distribución para, insisto, hacer previsible esta canasta para toda la sociedad. Dejaría de hablar incluso de programa médico obligatorio, sino de canasta explícita de servicios, para evitar esa discusión si el programa es un piso, un techo, y cuál es el límite de cobertura que los financiadores tienen que dar a este respecto. Otro de los problemas es la incorporación de nuevas prestaciones sin presupuesto y la falta de regulación para la incorporación de nuevas tecnologías. Y acá viene una discusión respecto de los medicamentos
biosimilares con respecto incluso a la posibilidad de ser financiados. Hay una discusión que se produce en Argentina desde hace varios años, si Argentina necesita o no una agencia de evaluación de tecnología para tratar la incorporación o exclusión de este tipo de cualquier tipo de medicamento, no solamente de biológicos, obviamente. Yo creo que es un tema discutible. En Argentina, en mi caso por lo menos, cada uno de estos organismos, entidades que se crean, me asustan bastante. Uno compara cuando promueve, o quienes promueven la agencia de evaluación de tecnología, lo comparan con el NICE en Inglaterra y todos los beneficios que le da el sistema de salud inglés, que yo creo que son indudables, y creo que es indudable también que nosotros no somos ingleses y que el organismo tan grande, lo primero que pienso es en las idas y vueltas políticas para ver quiénes ocuparían los lugares de directorio, quiénes ocuparían, quiénes podrían opinar de modo vinculante, quiénes de modo solamente orientativo, digamos, y tengo algún temor de crear otro organismo elefantiásico en el Estado Nacional que termine sin dar respuestas a lo que uno pretende. Si uno analiza literatura para cualquier país desarrollado, es más que la agencia de evaluación de tecnología demora aproximadamente 2 años en implementarse en un país. Yo pienso que tienen 2 años a seguir en la rosca de a ver quién es el presidente de la agencia, si tienen que estar ahí representantes de las obras sociales sindicales o no, de las del personal de dirección, y me parece que puede llegar a tener más perjuicios que beneficios esa agencia en Argentina, insisto, no como modelo teórico, sino en la práctica de nuestro país. Por eso creo que una ley debería dar algunos lineamientos generales y el Ministerio de Salud, como hoy tiene la atribución de incluir prácticas, incluso hasta la CONAPEC en el Ministerio de Salud, en esa atribución, debería, a mi criterio, tener la posibilidad de incluir o excluir medicamentos en el financiamiento. Y me quería referir en este sentido a los biosimilares. Argentina, el Fondo Solidario de Redistribución, que supongo que más o menos saben lo que es, es un fondo que realiza reintegros de medicamentos de alto precio, como serían los biosimilares, y tiene un deterioro en su composición cada vez mayor. El desempleo aumenta en Argentina, con lo cual los aportes son cada vez más bajos, y la posibilidad de reintegro es cada vez menor. En la seguridad social existen algunos subsidios, por ejemplo, para la cobertura de grupos vulnerables desde el punto de vista no sanitario, sino económico, como por ejemplo jubilados, monotributistas, en virtud de los cuales se financia de algún modo estas obras sociales por cantidad de jubilados o de monotributistas que tienen. Por otro lado, se dan prestadores de atención de discapacidad por el sistema de integración, que eso implica un gasto aproximado de 2.600 millones de pesos por mes, y todo esto hace que quede muy poco dinero en el Fondo Solidario para poder financiar medicamentos de alto costo. En general, estos medicamentos, como los biosimilares, son muy difíciles de absorber de modo directo por las obras sociales, incluso por las empresas de medicina prepaga, y de algún modo se espera algún financiamiento del Estado. En cualquier país del mundo lo que uno plantea cuando el sistema contributivo ve que es insuficiente como para este financiamiento es acudir a la ayuda del Tesoro Nacional como para ir a un sistema mixto, es decir, de financiamiento tanto por vía contributiva como por vía universal, es decir, de impuestos. El problema es que no hace falta que se lo explique a los presentes, Argentina no está en la mejor situación como para ir a pedir al Estado Nacional una ayuda permanente para la seguridad social. Bueno, acá el referí me marca 5 minutos, vamos a tratar de acelerar un poco la charla. Entonces aparecen los intentos de solución a este tipo de problemas. Les doy un ejemplo. Por ejemplo, un medicamento que estuvo de moda en los últimos tiempos, que no es un
medicamento biológicamente, pero que sí es de alto precio, que es el nusinersen, si se hubiera financiado completamente por el Estado Nacional, hubiera absorbido el presupuesto entero del Ministerio de Salud en el término de un año. Con lo cual tenemos problemas de financiamiento de muy difícil solución. Fue así que aparecieron algunas propuestas, como por ejemplo, lo habrán leído en los diarios, de aumentar en el 1% tanto el aporte del trabajador como la contribución patronal para financiar de otro modo el Fondo Solidario. Propuestas absolutamente antipáticas y además de algún modo, diría, impolíticas en momentos de pandemia y de deterioro económico marcado. Pero uno, insisto, tiene que buscar soluciones y no es fácil en Argentina encontrar soluciones al financiamiento, por lo que estoy comentando. Cada financiador de modo individual, en principio todos estos medicamentos son muy difíciles de absorber desde el punto de vista financiero. El Estado Nacional no tiene recursos suficientes para hacerlo y el sistema contributivo no alcanza. Bueno, no es que quiero dar un panorama absolutamente deprimente de esta depresión, porque creo que hay que encontrar algunas soluciones vinculadas con algunos tributos que sean destinados a salud, algunos de los ya existentes. No digo que queramos impuestos, porque tampoco la sociedad argentina hoy está como para tolerar nuevos impuestos, pero alguna carga tributaria debería ser derivada al sistema de salud. Y bueno, la explicación que dio Alberto hace un rato respecto de biológicos y biosimilares, yo creo que debemos tratar de impulsar la comercialización, por lo menos de los biosimilares, que tienen un costo inferior a los biológicos, y que en Argentina, si bien no hay encuestas o estadísticas más que encuestas precisas respecto a este tema, se estima que hay alrededor de un 40% de biosimilares que podrían ser utilizados ya en la actualidad. Quiero pasar estas para hablar un poco terminar de hablar de este tema de financiamiento. Acá hay algunos datos vinculados con lo que estoy comentando. Me voy a detener en el último cuadradito que dice cápita promedio de 1.850 pesos. Esa es hoy la cápita promedio de la Seguridad Social, es decir, promedio de 1.850 pesos, sin subsidios. Con los subsidios este monto se eleva a 2.560. Hoy más o menos hay 300 obras sociales. De las 300 hay 127 que están en situación de crisis, es decir, que no pueden afrontar el pago de 1.850 pesos. Y hay un 75% por arriba de los 2.560 pesos, es decir, de la cápita base sumada a los subsidios. Bueno, son datos que dejo respecto de la cápita promedio de algunas de las obras sociales. Una de las más altas, como vemos, es Comisarios Navales, con 5.798, que tiene de regulación con OSDE, y que está por arriba incluso de la propia obra social de OSDE, que tiene una cápita de 3.725, por la mitad de la... Vamos a los peones rurales, una cápita de solo 808 pesos, que hace muy difícil poder dar cobertura digna de salud en cualquier parte del mundo. Y la segunda obra social que vemos ahí, OSECA, que tiene una cápita de 1.104 pesos con una población de casi 2 millones de afiliados. Esto es un poco lo que estaba diciendo, y acá está indicado cómo se distribuye el dinero del Fondo Solidario de Redistribución, que es un poco lo que explicaba recién entre la división de integración, que es, insisto, el pago de prestadores por discapacidad, subsidio y sistema único de reintegro. En definitiva, como síntesis, antes que el referí me marque un minuto o la hora, quiero sugerir dos cosas como propuestas. La primera es, creo que como sociedad deberíamos también darnos un debate de qué es lo que queremos financiar. En definitiva, cuando todos los diarios mensualmente dicen el Estado nuevamente socorre a las obras sociales con tanto por ciento por caída de recaudación, es falso, porque esta plata no es del Estado sino del Fondo Solidario, y el Fondo Solidario está integrado por fondos de las propias obras sociales que administra el Estado, pero que no son propiedad del Estado.
Entonces, son las propias obras sociales las que van cubriendo hasta hoy la caída de recaudación, producto de la pandemia, y lo que decía recién es que nosotros deberíamos discutir si tiene sentido seguir con subsidios, porcentaje de subsidios tan alto, o a lo mejor eliminar esos subsidios que a veces son distorsivos y cruzados, y tratar de utilizar esa plata para estos medicamentos de alto precio que están entrando al país cada vez en mayor volumen en los últimos años, y como segunda reflexión, tratar de pensar en algún acuerdo social en donde pasemos de un sistema estrictamente contributivo a un sistema mixto entre contribuciones y pago universal. Hay un antecedente concreto en España. Nosotros solemos repetir que necesitamos el pacto de la Moncloa sin entender bien de qué se trató, sin entender que las condiciones sociales son otras. Pero lo que sí hizo España en 1992, algo más acotado y creo que posible en Argentina, fue un acuerdo entre el gobierno, las cámaras empresariales y las asociaciones sindicales, de pasar de un sistema contributivo a uno mixto en materia de pensiones. En el 92 España vio que no era suficiente la cantidad de dinero que entraba por contribución y que se iba a agotar el sistema de pensiones. Hubo conversaciones en las cuales se convencieron incluso las comisiones obreras, es decir, los grupos más de izquierda del sindicalismo español, y llegaron a un acuerdo que se conoce como el Pacto de Toledo de 1992, en donde a partir de ese año hay un financiamiento en materia de pensiones, tanto como contributivo como universal, con un fondo anticíclico que creo que también debería modificarse el objeto de este fondo de redistribución en un fondo, primero para medicamentos de alto costo y segundo para cuestiones anticíclicos de la economía argentina. Pero bueno, me aceleré al final antes que me silencie Patricia. Muchas gracias y bueno, estoy a disposición para cualquier pregunta. Muchísimas gracias, José, muchísimas gracias. La verdad que siempre uno se queda con ganas de ver y ver más datos y cosas del sistema, y ahora que está tan vapuleado y tan demandado, evidentemente hay que replantear muchas cosas con el sistema y su financiamiento. Bueno, vamos a dar paso a la disertación del doctor Daniel Leu. El título de su presentación es ¿Cómo hacer realidad la costo-efectividad en la gestión del alto costo? Los desafíos de los detalles. El doctor Leu es médico egresado de la UBA, especialista en medicina familiar, especialista en medicina interna, tiene un posgrado en negocios de la Universidad de Itela, un posgrado en Value Healthcare en London School of Economics, exdirector de múltiples pagadores, docente de posgrado del Hospital Austral y consultor independiente del mercado de salud. Así que te damos la bienvenida, Daniel. Sí, hola, ¿qué tal? ¿Qué tal a todos? Bueno, creo que tengo 10 minutos, ¿no es cierto, Patricia? No, me parece. tenés tus 25. Ah, tengo mis 25, bueno, ok, bueno, entonces puede ser el intento de compartir la pantalla, así que... Mientras vas compartiendo la pantalla, quería recordarles que el video, la grabación de este seminario, lo van a poder encontrar en la página de Expo Medical. Nosotros también como SADAM lo vamos a solicitar, así que para aquellos que no pudieron escucharlo todo o entraron tarde, bueno, tienen siempre esa posibilidad. Adelante. Bueno, gracias Patricia, gracias a todos, gracias a la audiencia, gracias José o Alberto. Así que yo tengo que hablar específicamente del tema que me pidió Patricia, pero no puedo soslayar hacer un repaso rápido sobre la problemática general que enfrenta la auditoría, que enfrentamos los médicos como profesionales de la gestión y de la auditoría. Así que voy a pasar rápido algunas diapos. Entonces, definición de calidad es lo correcto en la condición precisa del paciente adecuado en el momento justo, ¿sí? Bajo la definición de Don Avidian, la idea de calidad está centrada en la problemática de eficacia, efectividad y eficiencia, que esos son conceptos, yo diría, más abstractos, pero que son típicos conceptos que recaen en agencias de evaluación de tecnologías sanitarias o sobre gobiernos
o sobre investigadores en el caso de la eficacia. Después la problemática de optimización, aceptabilidad, legitimidad y equidad son problemáticas que recaen más en la gestión, yo diría, ¿sí? Si lo tuviéramos que dividir, tenemos 3 grandes puntos que recaen sobre la ciencia: eficacia, efectividad y eficiencia recaen sobre el sistema de salud y tomadores de decisiones macro, y los últimos 4 puntos recaen sobre las personas que hacemos gestión y que nos dedicamos cotidianamente a la problemática. ¿Sí? Esta es la famosa curva de Donavidian, donde uno llegaba a un punto donde los beneficios se incrementan y se incrementan los costos, ¿sí? Pero hay un punto en el que los beneficios empiezan a aplanarse, y allí es donde tenemos que ser muy cuidadosos y precisos de qué tecnologías seguimos adicionando a la asistencia. Yo les voy a resumir cosas que ustedes ya conocen desde hace muchos años, pero son solo 6 problemas que tenemos que resolver la gente que hacemos la gestión. Es muy sencillo esto. Son solo 6 problemas. Tenemos, el primer problema es la subutilización. El segundo problema es la sobreutilización. El tercer problema es la mala utilización. ¿Sí? Vamos por el cuarto. El cuarto son los errores o cuasi errores del sistema de atención médica y de su gestión. El quinto problema que tenemos es la baja adherencia de pacientes a las recomendaciones. Y el sexto son los comportamientos profesionales con alta variabilidad dependiendo del contexto de la práctica y que no dependen de las poblaciones atendidas. Son los 6 problemitas que tenemos que resolver la gente que estamos dedicados a la gestión. Y entonces tenemos que repasar rápidamente los principios de Berwick, ¿sí? Que son 12, solamente 12, también es muy sencillo de hacer, ¿sí? No quiero aburrirlos, lo van a tener en la filmina, pero simplemente el punto 12 es tomar decisiones costo efectivas en el punto de atención del paciente, ¿sí? Como ven, me parece algo muy sencillo, pero a la hora de la toma de decisiones se complica un poquito. Entonces, ejemplos típicos de subutilización. Poca gente recomienda dejar de fumar. En Argentina tendríamos que hacer mamografías entre las mujeres entre 50 y 69 años, entre 60, 50 y 75 años, y hay un porcentaje muy importante que no lo hace. No sabemos educar en forma alimentaria ni prescribir actividad física. La cantidad de pacientes que debiera recibir tratamiento antihipertensivo siguen siendo bajos. Las personas hipertensas efectivamente controladas son bajas. Y cuando tenemos que medicar con antidepresivos, le damos un poquitito de dosis porque tenemos miedo de que se nos pase la dosis y somos subeficientes. Ejemplos típicos de sobreutilización. En la medicina prepaga y en la seguridad social, ¿sí? Se sobrescreenea a las mujeres para cáncer cervical en forma anual o bianual, cuando en ningún lugar del mundo están estas recomendaciones. En general, sobreestimamos los beneficios clínicos de los tratamientos oncológicos. En general, cuando leemos la problemática de la oncología, ¿sí? Pocas intervenciones en salud tienen beneficios en sobrevida global, ¿sí? Casi todas las decisiones están sostenidas en lo que se llama la sobrevida libre de progresión, ¿sí? Después hacemos sobrescreening de dislipemia en prevención primaria en poblaciones de bajísimo riesgo. Utilizamos antibiótico-terapia en poblaciones que tienen enfermedades virales, y toda la problemática del sobrediagnóstico en cáncer de mama, en cáncer de próstata, en cáncer de tiroides, en osteoporosis, ¿sí? En dislipemias, ¿no? Tremenda cantidad de problemas de sobrediagnóstico. Ejemplos de mala utilización. La gente tiene mareos, le piden Doppler carotidio, ¿sí? No existe pedir Doppler carotidio en gente que tiene mareos. Anticoagulamos mujeres embarazadas con abortos recurrentes. No hay ninguna evidencia para hacerlo. Utilizamos protocolos reumatológicos no estandarizados, ¿sí? Acá en Argentina la gente empieza con un anti-SHAC o con un anti-TNF, ¿sí? o con un inhibidor de la interleuquina 17 o de la 23, y no tenemos esquemas estandarizados. Sobreusamos benzodiazepinas y comenzamos con insulinas análogos en pacientes con diabetes tipo 2 cuando no hay ninguna evidencia en el mundo, que recomiende utilizar en primera línea insulinas análogas. Errores o casi errores del sistema. El cuarto problema, tenemos pacientes sobreexigidos por diferentes agentes no coordinados, ¿sí? Errores o casi errores del sistema, por lo tanto tenemos duplicaciones innecesarias, incentivos desalineados y discursos médicos que medicalizan. Baja adherencia de los pacientes tienen poca adherencia porque los médicos estamos educados en la enfermedad y no estamos educados en la generación de salud.
Y tenemos comportamientos profesionales con alta variabilidad, ni que hablar sobre la problemática de la cesárea en Argentina o cómo empiezan las primeras líneas terapéuticas en distintas entidades. Por lo tanto, una persona que se enfrenta con la gestión, lo que tiene que hacer es claramente identificar oportunidades de mejora, diseñar un plan de mejora, generar intervención, medir resultados, comparar análisis interno y externo y seguir dándole vuelta a la rueda. Entonces, ¿qué problemáticas enfrentamos con la gestión de la auditoría de alto costo o, para llamarlo de alguna manera, medicamentos biológicos, monoclonales o la denominación que le pongamos, ¿sí? Entonces, por un lado tenemos los estudios costo-efectividad, ¿sí? Claramente tienen una utilidad muy importante, pero son abstractos. Colegas, la medición de costo-efectividad son abstractas. Y a medida que la Argentina tiene un escenario de macro devaluación, como recién comentaba Bustos, tenemos aportes equivalentes por 12 a 14 dólares PMPM, ¿sí? Y ustedes saben cuáles son los costos de los medicamentos. No hay análisis de costo-efectividad que resista este aporte de PMPM en nuestro país. Por lo tanto, está claro que Argentina está anómica, es decir, no tenemos agencia de evaluación de tecnología sanitaria, no tenemos ni siquiera una oficina que evalúe los ingresos por precios, por lo tanto, es un contexto anómico y las áreas de auditoría y gestión médica deben ir a los detalles en el contexto de alto costo, porque las áreas de gestión y auditoría están libradas a su saber y entender. Por lo tanto, lo que queda por hacer en Argentina con un ANMAT que reproduce aquellas autorizaciones realizadas por FDA o por EMA, las ingresa automáticamente al país y no hay ninguna oficina que negocie precios. Por lo tanto, como ustedes saben, quedamos completamente abiertos al escenario de un aporte que es de 12, 14, 15 dólares mensuales, con miles de dólares impactando sobre cada una de las decisiones que ustedes toman en la vida cotidiana. Entonces, ¿cómo auditar e intervenir? Sería la pregunta. ¿Cómo auditar e intervenir? ¿Cómo elegir un anti-TNF, un anti-interleuquina en psoriasis o en artritis psoriásica? ¿Sí? ¿Qué elegimos? ¿Secukinumab? ¿Qué elegimos? ¿Ustekinumab? ¿Qué elegimos? ¿Golimumab? ¿Certolizumab pegol? ¿Sí? ¿Hay comparativos head-to-head para que un auditor sepa cómo elegir? No lo hay. ¿Cómo elegir un anti-EGFR en cáncer de colon? ¿Sí? ¿Es mejor el panitumumab o el cetuximab? ¿Sí? ¿El cáncer de colon es izquierdo o es derecho? ¿Sí? ¿Cómo elegir un anti-PDL1 en cáncer de pulmón? ¿O en cáncer urotelial? ¿O en cáncer renal? ¿Es mejor la combinación de avelumab con axitinib? ¿O es pembrolizumab con axitinib? ¿O es nivolumab con ipilimumab? ¿Tenemos comparativos de eso? La respuesta es no. ¿Cómo elegir anti-TNF en artritis reumatoideas? Digamos, sería otra pregunta. ¿Sí? Y así tantas otras preguntas que tenemos. Entonces, la costo-efectividad, la pregunta es, entonces, la costo-efectividad, o cómo encontramos lo que podríamos llamar el valor añadido, o el value added, ¿sí?, del paciente, cuando tenemos que tomar decisiones de alto costo en el mundo real de la auditoría en Argentina. Entonces, el camino que nos queda para aquellas personas que nos dedicamos a los temas de gestión es, para mi gusto, es este. Es comprender en detalle cada paciente, ir a los detalles. Si el diablo se esconde en los detalles, en este contexto está sobreescondido, ¿sí? Está no solo abajo de la mesa, está abajo de la mesa, abajo de la alfombra y probablemente en el subsuelo del dato que recibimos. Definir criterios de eficacia comparada para cada paciente. Nos enfrentamos a la problemática de poder entender los trials de fase 3 o de fase 2, cuando estos tenemos que recurrir a ellos, o entender de qué se trata un metaanálisis o una revisión sistemática no narrativa, ¿sí?, para poder aplicar ese detalle de la revisión sistemática o de ese trial de fase 3 o de ese metaanálisis al contexto de ese paciente que se nos plantea en el escritorio cotidianamente. Realizar ajuste de dosis es crítico. Definir criterios de inicio de tratamiento. ¿Quiénes son los pacientes elegibles para el Step 1 y quiénes son los pacientes elegibles para el Step 2?
definir criterios de seguimiento. No es lo mismo dar un anti-PDL1 sin control y sin seguimiento que definir que vamos a hacer una TC a los 90 días o un PET-TC a los 90 días y a los 6 meses para definir con criterios RECIST en oncología un esquema de seguimiento o de suspensión, que es el próximo punto, definir criterios de suspensión de tratamiento. Por lo tanto, la costo-efectividad, que es un concepto abstracto para una agencia de evaluación de tecnología sanitaria o para un gobierno, en la gestión en Argentina es un concepto concreto que requiere el análisis detallado de esa tecnología aplicada a cada paciente. La costo-efectividad, entonces, el alto costo en el mundo real en Argentina necesita definir criterios de compra con orientación a la eficacia clínica, ¿sí? Cada organización debiera tener un escenario que le permita tener esquemas de compra o de compras conjuntas de manera tal de poder ordenar y orientar los precios, dado que los precios están completamente desregulados en nuestro país. Involucrar a las agencias en acuerdos, a las industrias, perdón, en acuerdos alternativos, ¿sí? Hoy ya hemos desarrollado bastante experiencia, diría yo, en la generación de acuerdos alternativos que permitan reembolsos frente a fallas clínicas parciales o totales. Definir cargas de la información en formatos únicos, inviolables, que permitan realizar seguimientos de pacientes del mundo real y que estén atados a los contratos alternativos. Entonces el desafío, por supuesto, es aumentar la calidad y atenuar o aplanar los costos, ¿sí? Con los costos que ustedes conocen, que son inmediatos y tardíos, directos e indirectos, y los costos de oportunidad. Porque el costo de oportunidad es no medir, no identificar oportunidades de mejora, ¿sí? Y el costo del sistema, y el costo de oportunidad del sistema como un todo. Así que yo voy a terminar acá rápidamente, hice un repaso, tengo por lo menos 30 diapos, pero prefiero que hacer 15 minutos y que podamos hacer un poquito de preguntas y respuestas y de conversación. Y termino con la frase de Donna Vivian, que cuida la calidad, primero pone el corazón en ello, después tu mente, y el resto vendrá por añadidura, según decía el creador del concepto de calidad en salud. Y terminamos con la joven mirando por la ventana. Así que bueno, muchas gracias por la atención. Muchas gracias, Daniel. La verdad que lo bueno si breve 2 veces bueno. Así que la verdad que nos dejaste tiempo y fue exacto, preciso, como son todas tus disertaciones. Así que muchas gracias. Quería abrirles la posibilidad a todos los que quieran participar haciendo preguntas, sea esto escribiéndolas por favor en el chat. Yo fui recogiendo además del 1,5 millones de felicitaciones que tiene cada uno, de todos los amigos y familiares que tienen acá, mandándole cariños y felicitaciones a los tres. Quería mencionar como para introducir un primer comentario que hace la doctora Viviana García, que es miembro de SADAM, habla sobre la prestación del PAP, y dice, habría que conversar esto con la Superintendencia de Servicios de Salud, que lo exige. Evidentemente, no sé si Viviana podés, si están habilitados los micrófonos, le pregunto a Lucía y a Guadalupe si es que pueden abrir los micrófonos para que puedan participar. Sí, era el tema, perdón, soy Viviana, el tema de los controles ginecológicos, cuando uno presenta en la superintendencia el programa, el PMA, que te obligan todos los años a presentar, yo muchas veces lo he puesto con bibliografía de que se puede, en pacientes que ya tienen una historia normal, hacerlo cada 2, 3 o 4 años según la edad, me obligaron a ponerlo anualmente. Eso es una sobreprestación, te diría entre comillas obligada, por eso era mi comentario. Algo entonces, ¿querés contestar a eso? José, tenés cerrado tu micrófono, ¿no? Bueno. No, ahora sí no me habilitaban el micrófono. Ah, perdón. Sí, coincido, si quieren yo les puedo dejar una dirección de mail, te pido Viviana si me podés mandar el comentario y yo primero procedo a estudiarlo y después te contesto a la brevedad. No sé si pueden tomar nota, se los doy ahora a viva voz. Sí, sí, dale. Es jbustos ¿Sí? @sssalud.gov.ar. Bueno.
En principio, creo que tenés razón, incluso te adelanto la respuesta, igual déjame estudiarlo con los médicos de la superintendencia y te respondo en estos días. Magnífico. Aquí pregunta Héctor, dice, ¿cuál es el papel en el sistema de las asociaciones de pacientes que habitualmente apoya la industria farmacéutica? ¿A quién va dirigida la pregunta? No sé. No está mencionado a quién. No sé si ustedes pueden contestarlo uno, varios, no hay problema. Bueno, sí, yo puedo decir algo. Bueno, la asociación de pacientes, como toda agrupación, tiene importancia en la medida en que permiten visibilizar muchas condiciones que a nivel social pueden estar invisibilizadas, ¿sí? Claramente tienen un rol. Por supuesto que a veces el rol, digamos, empieza a tergiversarse o a alterarse cuando hay una financiación directa o indirecta vinculada a algún producto o con alguna industria particular, digamos, que lo que hace es terminar interviniendo en la judicialización de los casos. Entonces, sobrepasa el límite de la visualización o visibilización de la enfermedad para entrar en roles de crisis, para poner en crisis a muchos pagadores y a la sociedad como un todo, ¿no? Bien. Sí, ahí hay límites difusos éticos incluso, ¿no? Entre los vínculos existentes entre la industria farmacéutica y a veces estas asociaciones de pacientes. Acá hay dos o tres problemas que quiero señalar brevemente. Primero, la falta de actualización de un programa, de una canasta de prestaciones de hace 15 años, entre otras cosas, deriva en una legislación por enfermedad cada vez más profusa en los últimos años, ¿no? Que creo que no es el modo de dar una cobertura razonable a la población. Y muchas veces esas legislaciones de enfermedades son impulsadas por asociaciones de pacientes y veladamente por la industria que impulsa también este tema, ¿no? Vimos una discusión en el mes pasado con la ley de fibrosis quística que sancionó el Congreso Nacional, en donde el ministro de Salud de la Nación tuvo una participación en la Comisión de Salud del Senado de la Nación, fue desoída su sugerencia, se sancionó la ley y luego la ley de fibrosis quística fue parcialmente vetada por el presidente de la Nación. Yo creo que las asociaciones de pacientes son útiles, como decía recién Daniel, para visibilizar algunas opiniones que no llegan a quienes deben llegar, y de ningún modo estoy en contra de esa asociación, pero creo que hay que tratar de ser criteriosos en ese sentido. Les doy un ejemplo. Los pacientes o los parientes de pacientes con atrofia de médula espinal tienen una asociación que están conducidas por una señora a quien yo tuve la oportunidad de conocer, que tiene un hijo en un estado más avanzado que otro de esta enfermedad. Es una enfermedad, supongo que ustedes saben, genética, que si un hijo la padece también el hermano. Y bueno, inició una acción de amparo por el hijo menor, que era quien tenía la enfermedad más avanzada. Se le concedió e inició rápidamente un amparo por la hermana de mayor edad, pero que tenía un estado menos avanzado de la enfermedad, y después de ver unos estudios llegó a la conclusión de que no era el momento adecuado para recibir ese medicamento, pese a que la industria lo estaba impulsando a consumirlo. Desistió del amparo y va a esperar ahora el momento preciso, que en algún momento es probable que, más que probable, es casi seguro que deba hacer uso de ese medicamento. Y es una mujer muy razonable en el pedido, tanto individual como de todos los pacientes que ella representa. Pero bueno, esa es una opinión por lo menos de mi parte. Aquí hay una pregunta al doctor Leu, formulada por Claudio Rodríguez, que dice: ¿por qué cree que cada oncólogo sigue su propia sistemática sin tener en cuenta lo que se ha dicho anteriormente? También ha hecho un comentario, está cerrado tu micrófono, Daniel. También Claudio Rodríguez también hizo un comentario respecto de los criterios de costo-efectividad que no están contemplados ni siquiera para la creación de la Agencia Nacional de Evaluación, dado que no
evaluaría temas de costo, sino solo de efectividad. Pero Bueno, vamos a la pregunta. Claro, bueno, una agencia que no evalúa costo-efectividad se transforma en una especie de consultor no vinculante, digamos, ¿no? Es decir, es una especie de consultoría jerarquizada, no vinculante, que, bueno, puede ser, digamos, de hecho, algunas agencias funcionan así en el mundo, pero, bueno, yo creo que, digamos, de funcionar una agencia debería atravesar ese rol simplemente de ser un comentarista, ¿no? Es decir, una agencia no puede ser un comentarista, digamos, de trials clínicos o de metaanálisis. Una agencia tiene que, además, nutrirse de elementos de costos reales del país y poder de alguna manera decir, bueno, esto es costo efectivo en la seguridad social, esto es costo efectivo en la seguridad social provincial y esto no es costo efectivo en el sector público, de manera tal de poder dar orientaciones concretas a los tomadores de decisiones ministeriales, de la superintendencia. Bueno, en el supuesto caso de que existiera una agencia. ¿Por qué cada oncólogo elige lo suyo? Bueno, como ustedes saben, hay enorme cantidad de criterios, que es uno de los puntos que yo comentaba. En Argentina tenemos el Instituto Nacional del Cáncer y tenemos asociaciones científicas, pero cuando uno va a buscar, digamos, la actualización de cómo se trata, yo hace 2 semanas quise buscar el argumento de cómo había que tomar decisiones en neoadjuvancia en cáncer de mama en pacientes que tienen HER2 positivas, no en adjuvancia que está escrito, pero sí en neoadjuvancia, si tenemos que hacer doble terapia con pertuzumab o trastuzumab, o si teníamos que hacer solo terapia con trastuzumab. Eso no está escrito. Es decir, por lo tanto, digamos, cada uno toma sus decisiones en función de lo que dice el NCCN o lo que se dijo en la última conferencia en ASCO a fin de mayo y principio de junio. Claro que la problemática de trasladar lo que NCCN dice en el mundo, que es como la gran agencia, digamos, profesional de la oncología, trasladar eso a la Argentina es catastrófico. Es verdaderamente catastrófico. Es decir, un país como el nuestro no resiste el traslado automático de las recomendaciones de NCCN a nuestro contexto. Por lo tanto, la oncología, la dermatología, la diabetología, la reumatología, no pueden escribir la oncomatología, no pueden escribir guías como si vivieran en Venus, en Marte, en Júpiter. Si tienen que escribir guías orientadas hacia la realidad del país y hacia la realidad social. No pueden estar desconectados, digamos, porque dicen, bueno, yo viajé a Roma, digamos, y en el último congreso en Roma o en Bruselas se dijo tal cosa. Bueno, eso está muy bien, pero digamos, luego eso debe tener una traducción concreta sobre cómo se va a brindar ese servicio a la comunidad. No sé si, Claudio, me explique. Aquí Viviana García pide a ver si pueden abrir su micrófono para que pueda hacer una acotación. Mientras tanto esto sucede, sí, efectivamente creo que es toda una preocupación el tener es de gran utilidad tener una agencia de evaluación de tecnologías sanitarias, pero evidentemente su rol no es un rol asesor, es un rol que emite opiniones que deben ser vinculantes y que por lo tanto desempatan muchos de los temas de litigio que muchas veces tenemos en la actualidad respecto de la utilización o no utilización de determinadas terapéuticas. Voy ahora a buscar... Yo quería después hacer un comentario. Estamos habilitando a Viviana, pero no, ella tiene que aceptar. Perfecto. A ver, Viviana. Le pedimos a Viviana que acepte. Patricia, yo quería hacer después un comentario. Sí, Alberto, por supuesto. Si querés hacerlo ahora, mientras Viviana habilita su micrófono, si querés hacer tu comentario, Alberto, en este momento. Está habilitada, sí. Viviana. Gracias. O que hable ella primero, después hablo yo, no hay problema. Bueno, Vivi. Ok. El comentario venía en línea a lo que se estaba diciendo antes del tema de costo-efectividad, que en gran número de agencias de evaluación de tecnologías, cuando evalúan alguna medicación para ver la posibilidad de ingresarlo al sistema de salud,
participan como consultores o asesores grupos de pacientes seleccionados según la patología, según la complejidad, y en nuestros proyectos de agencias no existe eso. Yo creo que es una visión muy interesante porque es desde el otro lado, que no es ni médico ni gestor, que hay problemas que evidencian los pacientes o los cuidadores de los pacientes, que no los vemos desde este lado del mostrador, y no está considerado en nuestra posible agencia de evaluación de tecnología. Y coincido con Claudio que el costo-efectividad de las tecnologías que ingresen debe estar y debe ser vinculante porque nuestro sistema de salud está casi quebrado. Nada más, gracias. Gracias, Vivi. Alberto. No, escuchándolo a José y sobre todo a Daniel, la mía es una opinión de un médico asistencial. La pregunta sobre las asociaciones de pacientes ya venía con una respuesta implícita. Es absolutamente cierto que tanto las asociaciones de pacientes como las asociaciones médicas están atravesadas por los laboratorios, como estamos atravesados por los laboratorios los médicos asistenciales. Entonces, siempre hay una interferencia. Yo creo que a la agencia o a una entidad regulatoria, que espero no sea la que predice José, aunque existe la posibilidad de que lo sea, es necesaria porque nos vamos a dar contra una pared. El costo, el motivo de esta reunión es la medicación biológica. La medicación biológica es un costo inasible, inaccesible, y que nos lleva necesariamente a una regulación. Coincido absolutamente con Daniel en que no existen guías. Todo el mundo tiene que opinar, por supuesto. El médico tiene que opinar, las asociaciones médicas deben opinar, las asociaciones de pacientes deben opinar, y tratamos de, digamos, esterilizar todo el interés comercial que indudablemente está en esta medicación, que por definición son de alto costo y nos atraviesa a todos. Muchas gracias, Alberto. José quería hacer una acotación. Le quería contestar a Alejandro y complementar lo que acaba de decir Viviana. Estoy leyendo el chat en donde Alejandro preguntaba, me fue para arriba, ahí está, si no hay por parte de la autoridad sanitaria de estudios de evaluaciones económicas antes de seguir incorporando en el PMO prestaciones que tienen un alto impacto en lo financiero en quienes tienen que brindar esas coberturas. Empiezo con una anécdota y después le respondo en la actualidad. Como dijo Patricia, cuando me presentó, yo fui gerente de asuntos jurídicos y gerente general años anteriores y estuve a cargo de la gerencia general. Esta es la tercera vez que estoy, tercera y media, porque en el 97 fui asesor externo, es la cuarta vez que estoy en la superintendencia, digamos. Y en el 2008, cuando se sancionó la ley de, creo que fue 2008, ahora no recuerdo bien el año, de obesidad, yo era gerente general de la superintendencia, y a los 45 días de haberse sancionado la ley, los legisladores del Congreso Nacional envió un pedido de informes a la superintendencia preguntándonos a nosotros cómo se iba a financiar esa práctica. La verdad que la primera respuesta que salí a dar, que obviamente no fue la que escribí, es: eso se lo pregunto yo a ustedes y la ley la votaron ustedes. Me imagino que lo habrán analizado antes de votarlo. Nosotros no habíamos propuesto esa ley. Así que es cierto, lamentablemente, que muchas veces se incorporan prácticas sin estudios previos de financiación. Actualmente creo que fue auspiciosa una declaración que hizo Ginés González García a fines de noviembre, principio de diciembre, cuando se sabía que iba a ser ministro, pero que todavía no había asumido, en donde dijo no puede haber más inclusiones en el programa médico obligatorio sin financiamiento previsto. En cualquier canasta de prestaciones en donde uno incluye o excluye prácticas, hay tres pilares que son la prestación en sí misma, el financiamiento y el grado de desarrollo de la tecnología en ese país. Eso es básico para cualquier análisis de inclusión de cobertura. Recién Daniel decía, uno a veces viene con propuestas innovativas que escuchó quizás en Bruselas o en Roma, y por ahí la capacidad tecnológica, incluso Argentina, no tiene ese grado de desarrollo y no puede ser incorporada por ese motivo. Entonces me parece que por lo menos
esperemos que se continúe con posterioridad. Actualmente se incluirán solamente aquellas prácticas que sepan que tengan una fuente de financiamiento precisa. Perfecto. Acá hay un comentario también que antes de cerrar, ya quedaría como la última porque estamos en el final del seminario. El doctor Batistón nos dice que hay un problema a tener en cuenta, que es la judicialización a través de los amparos interpuestos por los pacientes y o familiares, que distorsiona todo lo referente al costo-beneficio. Todo un tema de la judicialización de la medicina y del acceso a través de amparos judiciales. No sé si alguien quiere hacer un comentario, pero esto da para 10 minutos más de charla, así que les pido que sean breves. Brevemente complemento lo que dije que iba a completar de Viviana, que en caso de que saliera la agencia, yo coincido, creo que tienen que estar todos sentados a esa mesa, también pacientes y también laboratorios, porque se criticó en su momento la posibilidad que entraran pacientes porque no tenían una representación adecuada. Bueno, eso será materia de reglamentación, qué requisitos exigirle a las asociaciones de pacientes para que sean lo suficientemente representativas. Y con respecto al laboratorio, la crítica obviamente estaba dirigida a eventuales prácticas de corrupción que pudieran ocurrir. De todos modos, aunque no estén sentados, pueden ocurrir igual, con lo cual me parece que es preferible que estén a la luz del día en una agencia y no detrás de la luz. Me parece preferible que estén a la luz del día. Ahora, contestando lo que el tema de judicialización, es cierto, hay un problema con la judicialización notable, judicialización en todos los ámbitos, no solo en materia de salud, ¿no? Creo que la sociedad está más judicializada actualmente que años anteriores. Me parece que la profusión de información tan acelerada por vía de internet hace que todos seamos todólogos, ¿no? Yo voy al médico, me diagnostican algo y le cuestiono el diagnóstico porque yo leí en internet que eso se cura de otro modo y creo que tengo la capacidad suficiente para hablar de cualquier cosa. Y también entre los factores de la judicialización muchas veces están, obviamente, pacientes o familiares, como dice acá el doctor Batistón, empujando estos temas de modo inadecuado, sí, sin duda que existe. Perfecto, bueno, muchísimas gracias a todos. Un poco también esto como para ir cerrando, no sé, Lucía, si hay posibilidades para un comentario más. Le vi la mano levantada al doctor Batistón, no sé si es que quería participar. Sí, estoy habilitando, ¿eh? Ahí bien, lo habilité para gracias. Que... Pero, ¿no? ¿O si, José? Saluda, creo. Un saludo. Bien. Saludando. Bien, bueno, entonces... muy bien, Patricia, muchísimas gracias por estar acompañando una vez más a Expo Medical en este ciclo de webinars junto a Sadam. Muchísimas gracias a los disertantes, muchísimas gracias por esta actividad. Y bueno, te dejo a vos entonces para que des el cierre final. Y nos estamos reencontrando acá desde Expo Medical mañana tempranito, a partir de las 10 de la mañana, junto a nuevamente otra charla de gestión en salud con Prosanitas. Y bueno, hasta pronto entonces. Muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias, Lucía. Bueno, simplemente hacer un cierre, agradecerle a todos los presentes. Veo mucha gente amiga, muchos socios de Sadam, está la presidenta de Sadam, están varios miembros de comisión directiva, veo a la doctora Marta Ríos, la presidenta Estela Izquierdo, a Viviana García. Bueno, agradecerle a todos los miembros de comisión, a Rubén Bernuccio, que está por aquí, que lo estoy viendo, agradecerle a todos su presencia. Ha sido realmente engalanado nuestro seminario tan particular del año 2020, hecho a través de Zoom. Estamos muy conformes con el resultado obtenido y bueno, del mismo modo en que hemos expresado que todas las voces deben estar presentes en una agencia de evaluación de tecnología sanitaria, nosotros como sociedad científica decimos que también las sociedades científicas deberían poder tener una voz dentro de un esquema donde actuaríamos, digamos, tenemos un rol más técnico, más asesor, si nosotros con una neutralidad como sociedad científica. Así que me parece que es un tercer lugar o una tercera mirada que quizás aportaría valor dentro de una agencia de evaluación de tecnologías. Bueno, les agradecemos a todos.
Les recordamos que va a estar el video de esta charla en Expo Medical para aquellos que hayan entrado tarde o no hayan podido participar. Y les agradecemos a todos y nos estamos encontrando en 2021 para el 8º simposio de SADAM en Expo Medical. Muchas gracias a todos. Gracias a vos. Gracias Daniel, gracias José. Saludos a todos. Hasta luego, gracias.